¿Qué hace un subprocurador fiscal de asuntos financieros? Bueno, yo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en las famosas mañaneras de LSA. Sí son mañaneras, la verdad, I ahorita con know. los horarios, los que tenemos, pero yo soy más nocturno, pero bueno, con mucho gusto, la verdad. Y pues también Gracias. con mucho gusto de saber el número tan nutrido de participantes que tenemos hoy en la mañana. Entonces espero poderles brindar una charla amena y útil, ¿no? En cuanto a tu pregunta sobre qué hace un subprocurador, la verdad que la figura de la Procuraduría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, pues siempre ha estado un poco teñida de matices de lo que era una antigua Procuraduría de Justicia Fiscal, verdaderamente, ¿no? Y era verdaderamente la función del procurador, pues era perseguir delitos sobre todo fiscales. Hoy en día, y ya desde hace muchos años, la Procuraduría en realidad es la unidad jurídica de la Secretaría de Hacienda. Somos los asesores o fungíamos como asesores del secretario de Hacienda. Y obviamente, pues la Secretaría de Hacienda, con el número tan amplio que tiene de áreas de competencia, pues ha dividido en 4 subprocuradurías esas funciones. La que a mí me tocaba en esos momentos era la Subprocuraduría de Asuntos Financieros, que básicamente se ocupa participa en todo el proceso de la formulación de disposiciones, leyes y reglamentos en el sector financiero. Nosotros, digamos, somos el último filtro y participamos a lo largo de todos los procesos regulatorios, tanto de leyes como de disposiciones o de reglamentos que van dirigidos al sector financiero y hacemos, digamos, la última revisión en cuanto a consistencia jurídica, constitucional, etcétera, etcétera. Pero pues gozamos y tenemos la oportunidad de participar en los procesos desde su inicio, dada la relación pues, que tenemos tanto con el Banco de México, que es un supervisor del sistema financiero, como con la Comisión Nacional Bancaria y las demás comisiones del sector financiero, como sería Seguros y Fianzas, Conducef, etcétera. Entonces, en realidad, pasan por manos de los abogados que trabajan en la subprocuraduría todos los proyectos normativos y legislativos dirigidos al sector financiero. Además de participar, obviamente, como suplentes en los consejos de las comisiones reguladoras, ¿no? Interesante lo que decías ahorita. A mí me tocó tener relación en una de esas, hasta me tocó que fueras tú el revisor, en otras vidas que estuve de instituciones donde pasa a última revisión y aprobación de la Procu Fiscal, sobre todo cuando hay movimientos corporativos de grupos financieros, que también sé que es lo que hace la Procu Fiscal, entre otras cosas, ¿no? Comentabas ahorita, y para ir entrando un poco en materia, las mañaneras de LSA últimamente han tenido 2 tendencias, fintech y COVID. No es lo único de lo que hablamos, pero pues por el momento en el que nos encontramos naturalmente es un tema que creemos que es necesario abordar, ¿no? Todos en el equipo hemos discutido al respecto de qué temas vamos pues promover en las mañaneras. Y ahorita que comentabas la revisión y el último ojo a través de la Procu Fiscal en la emisión de normatividad, ¿qué opinas de la ley FinTech? Bueno, esa ya no me tocó revisarla a mí, No, se nota. obviamente. Ya habíamos salido. Sí llegué a participar en los primeros borradores. Pues bueno, yo creo que es un buen esfuerzo. Digo, tenemos que reconocer que es un muy buen esfuerzo. Dota de un marco regulatorio al sector, que la verdad, estando del otro lado, cuando trabajaba yo en Procu Fiscal, sí había una gran preocupación del vacío normativo que había y del crecimiento tan explosivo que se estaba dando en el sector fintech, ¿no? Entonces estábamos empezando a tener toda una serie de operaciones y de figuras que pues sí rayaban en el margen de la legalidad, sobre todo en el tema de captación irregular, ¿no? Que es un delito previsto en la ley de instituciones de crédito. Entonces, sí, digamos, tengo que reconocer que el marco normativo con el que se cuenta, pues es un privilegio para México tenerlo. Eh, la intención obviamente siempre fue tener una ley general con disposiciones más específicas para poder ir modificando, avanzando, adaptando
conforme fuera avanzando la dinámica del sector. Es un sector sumamente novedoso, no nada más para México, para muchos países. Tengo entendido que México tuvo la fortuna de asesorarse de Reino Unido en particular para la elaboración de este marco jurídico. Y bueno, yo el resultado, digamos, lo calificaría como positivo desde el punto de vista que tenemos un marco normativo. Desde el punto de vista ya un poco más particular y en lo que a E-Plata respecta, que pues estamos ahorita en el proceso de tramitar una autorización para convertirnos en una IFE. La verdad que sí creo que en algunos aspectos, sobre todo ya a nivel disposiciones y normatividad secundaria, creo que nos dejaron una camisa de fuerza que va a impedir, porque sobre todo es un sector sumamente innovador, es un sector pues nuevo, es un sector que está lleno de, digamos, de cambios y de movimiento, la tecnología pues sigue avanzando y ese es un factor que pues digo, pues no hay forma de pararlo. Sin embargo, la normatividad secundaria creo que sí se quedó un poquito acotada y que para algunos operadores, para algunos jugadores, pues sí se vuelven una camisa de fuerza para poder, digamos, prometer y ofrecer nuevas opciones en el sector fintech. Entonces, ahora la gran ventaja que tenemos es que pues es normatividad secundaria, los procesos son menos onerosos desde el punto de vista de procedimientos y políticos, ¿no? Entonces, esto nos permitirá que, bueno, esperemos, yo creo que para las autoridades y para los supervisores del sistema financiero, yo creo que ha sido una gran experiencia recibir el desfile de todas las fintech que han pasado por sus manos con consultas, con solicitudes, etcétera, etcétera, y que después de esta primera ola, pues bueno, nos hagamos un poco a la idea de si estamos de alguna manera imponiendo ciertas normas, ciertas características que impiden que este sector se siga desarrollando y siga creciendo, ¿no? Entonces, esa es la esperanza. Me quedo con algo, yo siempre lo he dicho y me encanta escucharlo de alguien que fue funcionario. Los fintechs están locos. Les acaban de poner camisa de fuerza. Qué interesante descripción, me parece muy adecuada. Yo he sido un crítico en muchos sentidos de la ley fintech. Yo no soy quien, pero desde mi trinchera, por dos cosas específicas y tienen un poquito que ver con lo que dijiste tú. La camisa de fuerza me gusta mucho porque siempre he pensado que fue al vapor y no porque no sea una ley pensada, claro que lo es. Tiene cosas bien positivas en materia de gobierno corporativo. Me sorprendió el ojo que se tuvo para saber que las fintechs vienen de ser unas startups y que el levantamiento de capital es con fondos, ¿no? De ahí las diferenciaciones bien importantes que hay para temas de filing cuando son accionistas de más de 10% o menos de 10%. Ese, siempre lo he dicho fuerte y querido, es un acierto que hay que celebrar en muchos sentidos de la ley. Está bien pensado porque además es diferente a todo lo que existe del sector financiero en temas de filing. Bravo. En donde yo soy muy crítico es que el sector fintech no es un wallet y un crowdfunding. El sector fintech es gigante. Entre otros, tiene wallets y crowdfunding y otras cosas, ¿no? Modelos novedosos, mira, me callo la boca. Mucho se ha hablado últimamente también de modelos novedosos. No hay ni uno. Lo único que yo veo es, pues por la situación que hay, no podemos hablar en temas políticos. Así podemos, pero te comprometo. Ámale, madre. Pero temas políticos no los abordamos por razones obvias, igual que las ideológicas y las teológicas, pero sabemos que hubo una partida y un éxodo brutal en muchas entidades de gobierno. Comisión Nacional Bancaria y de Valores no fue la excepción. Y la gente que estaba ya no está. Ahora hay mucho consultor incluso. También ahí me cayó el hocico. Pero creo que algo que todavía vino a complicar más el tema de ley fintech es que por ahí uno de mis socios hizo una analogía que me encantó y es, yo hice las reglas del partido, puse el partido, puse la cancha y no pité un solo juego. Eso es algo que está ocurriendo y que desafortunadamente pues es retomar sobre la base de una ley que pues adolece de algunas cosas importantes como haber conocido profundo el sector y ahora pues tratar con funcionarios que no participaron desde su origen, ¿no? Entonces no traen el feeling ni la sustancia. Muy interesante desde tu punto de vista
exfuncionario y ahora CEO de una entidad fintech, pues lo que acabas de decir. Y quiero hacerte la primera pregunta, Genaro. ¿De dónde sale la idea que una fintech haga remesas? ¿Y qué es una Sí, remesa? pues mira, la verdad que poniéndonos un poquito en el contexto, las remesas para México son una de las principales fuentes de divisas, ¿no? Mm, Incluso ya superan a la industria turística y a la industria petrolera por obvias razones. En el 2019 cerramos con más de 36 mil millones de dólares de flujos de divisas provenientes principalmente de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde está un poco el secreto de todo esto. Más o menos 94% de las divisas que ingresan a México provienen de los Estados Unidos. Estados Unidos-México es el corredor más importante a nivel mundial de divisas. Más de 30 mil millones de dólares circulan todos los años en ese corredor. Y México, a partir del 2018, ocupa el tercer lugar como país receptor de remesas, después de China y de la India, que prácticamente entre los dos tienen el 20% de la recepción de remesas a nivel mundial. México es el tercer país que desbancó en 2018 a Filipinas, que pasa a ocupar el cuarto lugar. Desde el punto de vista de los receptores, 1.7 millones de personas, de hogares, perdón, son receptores de remesas. Los principales estados donde se reciben remesas son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Y el costo promedio, y es algo bien importante porque ese es un tema que está en la agenda de desarrollo, el 7%, más o menos el costo promedio de envío de remesas a nivel mundial es del 7%, en México es del 5.7%. Entonces, digamos, dada la dinámica que tenemos con Estados Unidos, hemos logrado bajar costos. Sin embargo, pues todavía estamos muy lejos de la meta que se ha puesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que esperan que para el año 2030 el promedio del costo del envío de remesas sea del 3%. Entonces, pues bueno, obviamente aquí el elemento digital pues juega un papel importantísimo, ¿no? Sabemos que FinTech pues vino un poco para bajar costos, para crear competencia y es en donde un poco se basa el modelo de negocio de Plata. Nosotros tenemos un jefe, bueno, nuestro fundador y director general del grupo, que se llama Jeff Cooper, es un tipo sumamente visionario y él consideró, pues desde el 2000, más o menos 2015, se dio cuenta que este tema de las fintech empezaba a surgir y no y había un segmento y un sector que quedaba un poco rezagado, ¿no? Empezamos con los PayPals, con los Google Plays, con los Apple Plays, todos dirigidos al segmento de los bancarizados, ¿no? Eh, Había que tener una cuenta bancaria para poder entrar a jugar con estas grandes fintech, que pues, eran las que estaban de moda en esa época. Y había un segmento de la población, el no bancarizado o el que tiene poco acceso a los servicios financieros, que en Estados Unidos no es menor, no es menor. La empresa, tengo que decir, es una empresa que se funda en Estados Unidos, es un grupo norteamericano, y ellos se dan cuenta que pues nuestros paisanos y todos los migrantes que viven en Estados Unidos sufren y tienen altos costos para poder hacer el envío de remesas. claro. Normalmente es gente que vive al margen de los servicios financieros, no está bancarizado, le pagan semanalmente con un cheque que tiene que irlo a cambiar y hay un costo, y después con el efectivo tiene que ir, o en el mismo lugar, tiene que ir a hacer el envío de su remesa con efectivo. Entonces, ¿cómo logras tú rescatar e incorporar a la economía digital, a todo este segmento de la población, que pues de alguna manera, por muchas razones, pero obviamente pues la principal de ellas es, muchos tienen estatus de indocumentados en los Estados Unidos, entonces por temor no se acercan a una institución financiera, a pesar de que en algunas ocasiones la matrícula consular en el caso de México les permite abrir una cuenta bancaria, pero es gente que también tiene deudas
ya sea con el fisco o deudas de préstamos que han pedido, entonces pues no tienen acceso a servicios financieros porque están, digamos, declarados como gente que mantiene deudas ante instituciones financieras. Entonces, pues viven un poco al margen. ¿Qué es lo que hace Plata? Plata, la intención que tiene es de incorporar a todo este segmento de la población a la economía digital. Ya no los vamos a bancarizar, ya no estamos hablando de inclusión financiera, digamos, vía bancos, estamos hablando de inclusión financiera vía digital, ¿no? Empoderándolos con una aplicación pues, que está al alcance de sus manos. Y entonces eso me avienta a la segunda pregunta, Genaro. ¿Tú crees que las remesas han sido útiles en esta época de pandemia, aunque la gente no puede salir a un establecimiento a mandar su lana? Pues bueno, tenemos un dato bien importante. Yo creo que de ahí surgió un poco a lo mejor la idea de la charla que tenemos el día de hoy. Son pues los titulares de los diarios la semana pasada, en donde, pues, muy a contrario de la que la gente podría pensar, rompimos un récord para el primer trimestre de este año en el envío de remesas. Ahora, más o menos el tema de la pandemia pues da inicio a principios, mediados de marzo. Hay dos teorías ahorita en el aire y pues se irán confirmando conforme pase el tiempo de por qué tenemos ese exponencial tan importante. Parece ser que tuvimos un incremento de más del 36% marzo 2019 comparado con 2020, y en el trimestre enero-marzo 2019-2020 tenemos más del 7% de incremento. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay dos teorías. Una es el hecho de que mucha gente preparándose para lo que venía adelantó y envió un poco más de dinero de lo que comúnmente suele hacer, por temor a que los fueran, digamos, a que se tuvieran medidas más drásticas que pues la estamos viviendo hoy en día, como permanecer encerrados y que cerraran los locales donde ellos tradicionalmente llevan su dinero para enviarlo. Entonces la gente aumentó, parece que hubo incrementos. El promedio más o menos de los envíos son de 270 a $300, y parece que en este trimestre, y sobre todo en marzo, superó los $300. Entonces, esa es una teoría. Y otra teoría es que del inicio del mes de marzo, que traíamos un tipo de cambio alrededor de 18 pesos, a final de mes estaba superando, casi alcanzando los 24 pesos. Entonces, que también la gente, de alguna manera, por aprovechar la apreciación cambiaria del dólar, aprovechó pues el envío de esos dólares sabiendo que le iban a rendir más a su familia. Eso, digamos, es un poco. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué estamos viviendo? Hoy en día, la verdad que la expectativa es que las remesas caigan, ¿no? Después de las noticias que hemos escuchado de cuánta gente en trabajos formales está aplicando o solicitando ayuda del gobierno norteamericano para el desempleo, creo que ya están cerca ya superaron por lo menos los 20 millones de personas que han hecho esa solicitud. Obviamente, pues la mayoría de nuestros paisanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos, primero, no tienen derecho a los beneficios. Entonces viven al margen de la formalidad, son trabajos informales. Entonces se espera, primero, seguramente padecerán el hecho de que están cerrados muchos centros y locales donde tradicionalmente ellos envían remesas. Segundo, pues bueno, muchos de ellos seguramente pues han enfermado o se estarán enfermando, y es gente que no tiene seguridad social, no tiene servicio médico. Entonces, en Estados Unidos, la verdad que si estás al margen de ese tema, pues padeces. Y adicionalmente, pues si tenías ahorros o tenías algún dinero guardado, se te va a ir en sufragar gastos extraordinarios que siempre surgen en una crisis de este tipo, ¿no? Entonces, sí hay una expectativa de que bajen. Sin embargo, obviamente, esta derrama económica que vimos en este primer trimestre, pues creemos que ha sido sumamente benéfica para los estados receptores, ¿no? Para las familias receptoras, sobre todo porque pues la crisis no nada más está en Estados Unidos, la crisis también la tenemos aquí en México. La gente está sufriendo, obviamente,
un decremento en sus ingresos, y haber recibido pues todavía ese pool de remesas del mes de marzo, pues yo creo que les permitirá sortear esta crisis algunos meses más. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La expectativa es, pues, sectores como la construcción, la infraestructura, servicios, empleos formales, obviamente se van a caer. Eso ya pasó en el 2008 y obviamente sí tuvo un impacto en las remesas. Sin embargo, yo creo que hay sectores como el agrícola, ¿no?, que no dejaron de trabajar en esta pandemia por ser una actividad prioritaria, pues, y es sobre todo empleo de mano de obra de connacionales que envían remesas a México. Eso va a permitir que cierto flujo se mantenga, ¿no? Hay muchos servicios como el de jardinería, de gente de limpieza, de nanas, que son trabajos informales en Estados Unidos, que generan ingreso a los migrantes que envían remesas a México. Entonces creemos que todo ese segmento seguramente pues seguirá haciendo envíos. Ahora, hoy, obviamente, en este contexto, más que nunca se vuelve relevante tener un medio digital para ese envío de remesas, ¿no? Y es donde está de plata, pues facilitando obviamente el envío de remesas, pues tratando de evitar primero el manejo efectivo, salir de tu casa, etcétera, etcétera, como estamos viendo en todo el segmento fintech. Fíjate que el título de la plática del día de hoy dice aplastando la curva de la exclusión financiera. Y justo lo que acabas de decir tiene que ver con eso. Contrario a lo que la gente cree, porque pues hoy es muy difícil, es muy comprometedor salir de casa. El incremento de remesas fue un hecho. Muchos factores, ¿no? Entre otros, claro, el tipo de cambio. O sea, ya mandan más lana con lo mismo, ¿no? Al momento de convertirla, pero vaya que el segmento de envíos o transmisión de dinero, pues es un segmento que va creciendo y va a ir creciendo para siempre. No es estacional. Y a eso es un poco a lo que iba el título del día de hoy. Dentro de lo que acabas de decir, hay dos factores que quisiera resaltar que mucho se ha hablado del tema de inclusión financiera. Cuando salió la reforma, todas las reformas que salieron en el sexenio anterior, una de ellas fue la reforma financiera, pero de todo el cúmulo de pues, regulación que fue modificada, nunca se habla de inclusión financiera. Se habla de multas y un montón, un chingo de multas, pero no se habla de inclusión. Y lo que acabas de decir tiene exactamente que ver con inclusión financiera. Y ahí viene el primer choque, ¿no? Siempre existe. La inclusión financiera no es la fiscalización de la gente, con lo que ello implica. Meternos, creo que sería un tema sin duda interesante, pero es largo de explicar el si debes o no fiscalizar y cómo fiscalizar a la gente que hoy no está. Hiciste otro comentario que vale la pena resaltar y fue, hay gente que tiene deudas y prefiere no utilizar el sistema financiero tradicional porque pues fácilmente le van a quitar su lana en cuanto entre dinero, viene por impuestos, ¿no? Porque así funciona. Es primero impuestos, luego lo laboral y luego lo demás. Y si le debes a Dolores en Estados Unidos, ni te preguntan, igual que aquí, pero allá es en inmediato. Dijiste nanas y jardineros. Y me llamó mucho la atención porque la base de las remesas parecería que vienen de una base no fiscalizada. Te da inclusión, pero no es fiscalizada. ¿Qué mensaje hay en las remesas respecto a esta cosa? Es una realidad, ¿no? Mencionaste China, dijiste el segundo fue India y luego México. ¿Tú crees que las remesas tienden o tienen un sabor como de propiciar la informalidad? Bueno, ahí yo lo dividiría en dos esa pregunta. Mucho se dijo en la época, digamos, una vez que Trump tomó posesión incluso en su campaña, que incluso pues llegó a decirlo que iba a financiar el muro
con las remesas, que iba a poner un impuesto a las remesas. Ok. Yo creo que, digamos, la estructura, digamos, impositiva de los Estados Unidos pues es muy compleja, como todas en la mayoría de los países. Y obviamente, a diferencia de México, en donde el sector financiero ha jugado de la mano de las autoridades, pues ha tenido, se ha visto obligado a fungir, digamos, como cooperante del SAT para efectos fiscales. En Estados Unidos es mucho menor, digamos, la intromisión de las autoridades fiscales norteamericanas en las cuentas bancarias, ¿no? Obviamente, si te va a caer el IRS te va a caer por cualquier lado, pero el intercambio de información que hay entre el sector financiero y autoridad fiscal en Estados Unidos no se compara con el que hay en México. Te lo puedo decir por experiencia porque, pues bueno, fueron temas de la época en la que yo estuve en Proco Fiscal, con el SAT, en donde, bueno, cada vez era más la demanda de información para los bancos. ¿Y cuál ha sido el efecto? En México el efecto es que la gente vive al margen o prefiere vivir al margen del sector financiero porque saben que entrar al sector financiero implica fiscalización, implica, digamos, abrir tus cartas frente al fisco. Y eso yo creo que le ha hecho mucho daño al tema de inclusión financiera, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de la gente de escasos recursos, que por falta de dinero o por falta de educación no tiene acceso al sector financiero. Estamos hablando de toda la gama de la población, que el hecho de que tú entregues tu RFC a un banco tenga implicaciones de que ya no puedes hacer libremente los movimientos. Y bueno, es parte también falta de la cultura nuestra, pues de evadir al fisco, ¿no? Yo creo que hay una combinación y ese es el tema de otra mañanera, yo lo pondría. Lo que sí creo es que siempre ha sido muy tentador la idea, como decías tú, ¿qué papel jugaría una remesa en el punto de vista del aspecto fiscalizador o de impuestos? Todo el mundo asume que el envío de remesas pues ya pasó por el corte del fisco en Estados Unidos. Sin embargo, como bien dices, mucha gente pues que vive, digamos, al margen, que no está de alta, que recibe su dinero en efectivo, que recibe, digamos, pues en los trabajos manuales que realizan en Estados Unidos y de servicios, pues realmente, pues bueno, vive al margen y no pasa. Yo creo que sería muy fuerte en Estados Unidos que se empezara a fiscalizar vía remesas, ¿no? Ya viste que en la época como inicié mi respuesta, Trump estuvo tentado, pues de alguna manera, a agravar esas remesas pues, para efectos de tener dinero para construir el muro y no prosperó. Yo creo que sería muy fuerte que Estados Unidos hiciera eso. Esa es un poco la opinión que tengo al respecto. Yo creo que las remesas van a seguir fluyendo. Por supuesto. Mientras haya flujos migratorios, digamos, el hecho de que China y la India sean los principales receptores de remesas son porque son de los principales exportadores de flujos migratorios. Entonces, incluso ayer que estaba revisando algunas cifras, hay países que dependen al 30 y al 40%, países pequeños, del flujo de remesas. Entonces, digamos, es la manera, de alguna manera, si estamos buscando hacer más equitativo este mundo, es una manera de redistribuir un poco el ingreso, ¿no? A un costo muy alto, ¿sí? A un costo muy alto. La gente obviamente no se va a vivir a otro país ni arriesga su vida de subirse a una barca o cruzar el desierto por volverse más rico. Lo hace porque está en la desesperación y de donde vienen no hay opciones. Entonces, eso se acabará cuando logremos, pues obviamente, subir los niveles en los lugares de origen de donde provienen los migrantes. Pero de que mientras existan los flujos migratorios, pues seguirán existiendo las remesas, ¿no? Y obviamente la intención que se tiene en el caso, por ejemplo, particular de Plata, es pues incorporar a esa gente ya no a bancarizarlos, sino ofrecerles, digamos, un acceso al mundo digital, ¿no? Es que es un derecho, ¿no? Yo creo que va por ahí.
cuando hacías el comentario, es el grueso y sobre todo el corredor Estados Unidos-México. Entiendo que otro corredor importante es hacia Colombia. La gente mayormente que tiene necesidad de hacer, pues, o de participar, al menos de una manera digital, déjame llamarlo así, definitivamente es la gente de sectores vulnerables como los que dijiste. Eso creo que sin duda es así. Pero no nada más son ellos. De repente se cree, cuando nacieron los agregadores en México, se creía que era los agregadores, para que todos lo ubiquemos, voy a mencionar tres que todo el mundo los va a ubicar: Clip, BillPocket y Connect. eh, Creían que era el medio para facilitar el comercio informal. ¿Por qué? Pues porque les daban el dispositivo que se conecta a los celulares para cobrar con tarjeta, y entonces lo tenían los tianguis, la señora del Avon, las tienditas, y lo que generó eso fue inclusión, y al final de cuentas es mover la economía para que crezca un país, ¿no? Pero no son los únicos. Eso es lo que me llama mucho la atención cuando la gente habla de inclusión financiera. Cree que solo hablan de sectores desprotegidos o que son informales. No, hay mucha gente, voy a decirlo, yo me tocó verlo. Amas de casa están totalmente excluidas del sistema financiero. No están acostumbradas a ello, y entonces es muy común que operen a través del dinero en efectivo que les da el viejo. Y viceversa, ¿eh? También hay mapachos, mamá, papá, chacho, del otro lado, que la esposa es quien mantiene. Y el punto es, ¿cómo le haces para incluirlos? Pues que sea fácil y muy accesible, ¿no? A través del celular. Creo que esa es la manera más práctica para empezar a incorporarlos al sector financiero. Yo te quisiera preguntar, Genaro, una de las secciones que tienen las mañaneras de LSA, es que nos cuentes Déjame nada más agregar algo más sobre lo que dices. Yo creo que un poco en el contexto en el que estamos, eh, nos va a permitir darnos cuenta, digamos, México tiene un gran problema de manejo de efectivo. Digo, está reconocido en todas partes y gran parte del problema pues, se origina en el hecho de que la gente no le gusta estar fiscalizada, y hay falta también de interés de incorporarse, como dices tú, desde una ama de casa que pues, es más cómodo que su marido le traiga el gasto en efectivo y ella lo administra, lo distribuye y lo paga. Pero yo creo que después de esta crisis y después de las crisis, pues digo, surgen siempre nuevos hábitos. Y espero, mucha gente está haciendo uso de medios electrónicos. Hoy en día, claro, ya ir a un cajero se está volviendo pues alto riesgo, ¿no? Entonces, la gente está empezando a descubrir que pues hay maneras y hay formas de vivir y de manejarse pues con medios electrónicos, ¿no? Transferencias, tarjetas de débito, etcétera, etcétera. Y yo espero que haya, digamos, una armonía y que haya una conjunción en todo esto, que tanto la población se mantenga, digamos, con esa tendencia, que además la estamos acortando porque se hablaba de que a lo mejor en 5 o 8 años verdaderamente sí va a haber un cambio revolucionario en cuanto al uso de medios electrónicos. Ese cambio se va a cortar definitivamente después de esta crisis. claro. Y segundo, que el Estado, que el gobierno permita que la gente se sienta con la confianza de manejar su dinero de manera electrónica, sin fiscalización, por lo menos por un buen periodo de tiempo, Claro. para que verdaderamente, digamos, hay países en Europa en donde ya no ve uno papel moneda, ya no ve monedas, todo se maneja por medios electrónicos, y que espero que, digamos, México pues se mueva en esa dirección después de esta crisis, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una armonía en ambas partes. La gente que se mantenga con esos hábitos que hoy en día pues fuimos obligados, orillados a aplicarlos, y por otro lado, el Estado y las autoridades fiscales que permitan que crezca ese segmento y esa práctica, ¿no? Que no la impidan o la objeten, por lo menos en un periodo de tiempo que permita que la gente descubra que pues la mejor manera de manejar dinero es con medios electrónicos. Fíjate, aquí viene una lista que mandaron de riesgos de contagio COVID por sitio. El primer lugar son los hospitales, naturalmente. El segundo lugar, transporte público. El tercer lugar, bancos y cajeros.
antes que elevadores, mercados o supermercados. Increíble, ¿no? Pues sí, pues yo creo que cualquiera de los que hemos salido para sacar el poco varo que todavía tenemos de nuestras cuentas a cajeros, las filas son una cosa interminable, ¿no? En cualquier Claro. día. No se diga en quincenas o fines de mes. Sin duda están atascadas. Hasta eso es un factor que pues no contribuye, ¿no? Yo rescato lo que dijiste, una palabra, que es la adopción. Antes de querer fiscalizar a la gente hay que procurar la adopción de medios electrónicos y claramente remesas es uno de ellos. Muy bien. Hay un ejemplo, si me dejas nada más, hay un ejemplo muy, muy claro, el contactless, por ejemplo, que en México no ha despegado, que No, incluso hablan de que es una tecnología que perdió, que ya perdió, que perdió, obviamente ahora siguen avanzando nuevas tecnologías. Yo creo, hoy en día, digamos, poner tu PIN en una terminal punto de pago es un riesgo, es un riesgo. por supuesto. ¿Cuánta gente no prefiere pasar la tarjeta sin tocar, sin operar absolutamente nada? Entonces, pero eso, digo, nadie lo hubiera imaginado hace 3 meses. Nadie lo hubiera imaginado. Entonces, ojalá, digamos, bueno, se rescata aquí una tecnología que parecía que era perdedora, el contactless. Todo el mundo tenía cancelado en sus terminales punto de pago el contactless. Hoy en día, yo ya pedí el otro día, dije, oye, ¿tienes contactless? Actívamelo, porque no quiero tocar el PIN, ¿no? Entonces, ojalá, digamos, que de esto saquemos nuevos hábitos y prácticas, ¿no? Pero por supuesto que va a ocurrir. Eh, Genaro, dentro de las mañaneras del SEA, tenemos una sección en donde les pedimos a nuestros invitados que nos hablen de una anécdota, la que quieran, publicable o no, la que tú consideres que no va a generar que esa puerta de tu derecha se abra y te vuele un zapatazo. O si es propiciarlo para que ello ocurra y te vayas de esa casa, tú dirás, cuéntanos algo que quisieras compartir con el público personal, profesional, lo que tú quieras. Yo no sabía, digo, me había preparado yo con una anécdota un poco que era, digo, ahorita se me ocurre una personal, ¿no? Para ponerle un poquito de ambiente, pero yo había pensado, por ejemplo, Di las dos. en el tema de hábitos, por ejemplo, en los Estados Unidos, los connacionales, los mexicanos que viven allá, pues la verdad que algo importante que les hace falta, pues son los amigos, es el domingo de la carnita asada, Mm. es irse a echar las cervezas. Y yo tengo algo que se me quedó muy grabado cuando arranqué con la empresa. Estuvimos visitando a varios actores que habían tenido experiencia en temas de remesas. Y una anécdota que nos contó él trabajaba para uno de los grandes bancos en Estados Unidos y era en los años 80 cuando trataron de lanzar un programa de remesas entre México y Estados Unidos, pues prácticamente directo, ¿no? En directo, que hoy en día ya hay muchos bancos que lo hacen. Y la verdad que no sabían por qué no despegaba el programa, no sabían por qué no despegaba el programa. Y este cuate de verdad, pues se arremangó las mangas y se fue a los barrios hispanos, latinos ahí en Brooklyn y en el Bronx, para tratar de observar cuáles eran los comportamientos de la gente. Y al final se dio cuenta que la gente no quiere ir al banco. La gente no quiere ir al banco. La gente Así quiere ir el domingo con su lana a la tiendita donde al lado está el barecito, se echan la cerveza con los amigos y de ahí manda su remesa. Entonces, me pareció sumamente, digamos, simpático el hecho de que es. tienes que verdaderamente meterte y vivir donde está la gente para darte cuenta cómo haces un cambio de conductas y cómo haces un cambio, digamos, de comportamientos para que un negocio tenga éxito. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que los chavos, que son los que están inmigrando para allá, están mucho más tecnificados. Entonces, a lo mejor, pues son chavos que a lo mejor ya la tradición de ir a la tiendita o a la bodeguita del barrio, pues ya no va a ser tan atractivo como a lo mejor quedándose a jugar juegos electrónicos, etcétera, Claro. etcétera. Xbox Y o desde ahí, pero ya la gente ya va a estar, digamos, con la mentalidad de usar medios electrónicos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era un poco una anécdota, digamos, para este negocio.
Y ahorita seguimos platicando y te cuento la anécdota De una vez, Dina, de de una la vez, familia. dila. ¿Qué hiciste, Angelito? No, bueno, digo, no traigo aquí ahorita preparado nada. Seguimos hablando y cierro con la anécdota. Qué feo es vivir con miedo, ¿verdad? Es decir, un chanclazo de allá atrás. Déjate, no está mi mujer aquí ahorita porque ella sí tiene que salir a trabajar, está en Oh, línea de fuego, pero están mis hijos que son peores, yo creo. Entonces, ah, sí, claro. sí. No, Ellos bueno, te pasan el entiendo dato perfecto. corregido y aumentado. Si no sabes con qué miedo yo me conecto a las mañaneras, porque les voy a quitar un poco de ancho de banda de internet y oso molestarlos en su juego. Particularmente tengo un adolescente que come como si me odiara, por cierto, y él se la vive pegado jugando LOL. La mayoría de los que están conectados van a entender. Tú y yo que somos viejos, no entenderíamos, pero LOL es League of Legends, es un juego que todo millennial conoce y juega. De hecho, tengo por ahí uno de mis socios que ya está ruco, se siente millennial, pero está ruco, y juega con mi hijo, se conecta. Entonces, te entiendo perfecto, es horrible vivir. Es la nueva forma de socializar. Sí, no, olvídate, olvídate. Yo te voy a contar una anécdota que viví. Tiene más o menos que ver con remesas, pero más bien tiene que ver con un ebrio filipino. Te cuento. Cuando yo trabajé en Vital, fue del 98 al 2008, dentro de ese periodo, 5 años viví en Veracruz. Era el abogado regional, el abogado de plaza. Y veía todo lo que te suena legal de un banco que pueda ocurrir, incluyendo penal. Penal puede venir desde algo tan básico como un vandalismo a un cajero automático hasta un robo a mano armada, ¿no? Todo me tocó vivir. Una vez y aparte, pues las bandas y el maloso es muy mal educado porque lo hace a deshoras. Entonces, me hablan a las 2 de la mañana que habían vandalizado un cajero, ¿no? Era algo relativamente común. Pues ahí voy. Era la sucursal principal de Vital en Veracruz, exactamente afuera de la zona portuaria. Cuando llego, pues estaban hechos pedazos, estaba en una esquina el cajero y hacían esquina dos vidrios. Los dos vidrios estaban rotos. Eh, Estaba detenido un filipino perfectamente pedo. O sea, traía el premio José José colgado, pero en serio. Cuando veo qué pasó, me dijeron, pues no hubo intento de robo, simplemente rompió los vidrios, ¿no? Pero ¿cómo rompió los vidrios? Bueno, pues ya empezamos a platicar con él. Entre su inglés filipino pedo y mi muy básico inglés, empezamos a platicar y me dijo que él no vio pues, el cristal que hacía esquina y de un rodillazo se echó uno. Y entonces, como se enojó, le dio una patada al otro Al y otro. le rompió la madre. Bueno, y me quería demandar, porque él decía, Además, claro, pues por damage, ¿no? Entonces, él decía que era muy común que en los lugares en donde él viajaba, cabe mencionar que este hombre era un trabajador de un barco, acababa de desembarcar, por eso venía también bien pedo, acababa de desembarcar y pues llegó a tierra y lo primero que hacen cuando llegan a tierra es volver al agua, pero ingesta. Entonces, me empezaba a contar que quería demandar al banco, pues por lo que le habían hecho, ¿no? Entonces le decíamos, oye, tú rompiste los vidrios, páganos. La conclusión de todo eso fue que no le podíamos hacer nada porque migración estaba ahí como mosca defendiéndolo. Al final le logré quitar $250 para pagar mis vidrios de mi sucursal. Eh, y la forma en cómo le llegó el dinero, te estoy hablando, debe de haber sido el año 2000, tal vez 5, fue una remesa. Le mandaron una remesa para pagarnos el daño que habían hecho. wow. No, los filipinos mandan muchas remesas a Filipinas porque trabajan en los barcos. Hay mucho marino en las marinas mercantes. El filipino es de los trabajadores más reconocidos y viajan por todo el mundo. Entonces te los encuentras por todo el mundo, sobre todo, bueno, en puertos de altura como Veracruz, seguramente. Entonces ellos desde cualquier puerto saben perfectamente cómo hacer envíos a su casa. Si quieres, ahora sí ya traigo anécdota A después ver, del ejemplo que nos pusiste, y esa es una personal, la verdad. Mi mujer, mi esposa es griega,
Y griega verdadera, porque digo, llegó a México hace 12, 13 años. Entonces, pero mucho tiempo, digamos, en la época que yo vivía en Europa, pues íbamos a Grecia, pues una o dos veces al año para visitar familia y una vez decidimos tomar unas vacaciones e irnos a una isla en donde nos llevamos el coche, lo subimos al ferry y bajábamos a las 4 de la mañana. Había que bajar en esa isla y bajó el coche y bajando en el puerto el barco se va. Y le digo a mi esposa, bueno, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Dónde vamos con el coche? Son las 4, el hotel nos abre hasta las 7 de la mañana. Me dice, no, aquí. Le dije, ¿cómo aquí, en el puerto? Me dice, sí, aquí. Bajamos las ventanas y aquí nos dormimos hasta las 7. Le dije, ¿estás bien de la cabeza? Además traíamos dinero en efectivo porque parece que en esa isla no había cajeros. Le dije, con dinero en efectivo, en un coche, en un puerto, ventanas abajo, me dice, es que si no nos vamos a morir de calor. Dije, no, pero es que alguien nos va a matar antes de morirnos de calor. Y entonces le dije, pues bueno, tú eres la local, te voy a hacer caso. Por la mañana siguiente, 5:30, yo no dormí, obviamente, porque yo estaba haciendo el vigilante. Veo un policía que está rondando. Y le dije, oye, un policía. Para un mexicano, un policía es peligro. Para un griego, es la autoridad. Y le dije, hay un policía seguro o viene a pedirnos una lana, que por qué estamos estacionados. Me dice, Genaro, así es en México. Le dije, más o menos así es en México. Le dije, que aquí en Grecia no. Me dice, le dije, por favor, pregúntale si estamos estorbando o algo al policía. Por favor, dale este billetito para que nos deje en paz. Y a lo mejor nos va a pedir una lana para que no nos moleste. Y entonces le dice, oiga, estamos estorbando. Y le dije, porque mi esposo insiste que pues a lo mejor viene un barco y va a descargar. Y el policía empieza a hacer así un poco de broma. Y le dice, a ver, niña, ¿ves venir algún barco? Y dice, no, quédate tranquila, entonces puedes estar tranquila. Le digo, un poco ahí, éramos novios en esa época, fue parte del conocimiento y shock cultural, porque pues venimos de dos culturas que a pesar de que son muy cercanas, pues las cosas se manejan muy distinto, ¿no? La percepción que tiene un mexicano de un policía en un puerto, cuando es todavía oscuro, es muy distinta a la que tiene un griego o un finlandés o un sueco, ¿no? Igualmente, pues bueno, bajar las ventanas y dormirte en un lugar oscuro y aislado, pues difícilmente un mexicano lo hace cuando cualquier otra nacionalidad en su país, pues se siente muy tranquilo y muy seguro, ¿no? Esa es Pues un poco la claro, anécdota. pues La claro. anécdota. Ese día que te cuento de los filipinos, pues yo ya tenía perfectamente platicado con el Pelos y el Panzas, que eran dos judiciales, bueno, policías ministeriales de investigación en Veracruz, ya nos conocíamos perfecto. Teníamos nuestros celulares cada quien para cualquier cosa, ya no tenía que hablar a la policía intermunicipal para que después fueran, yo les hablaba al Pelos y al Panzas Claro. y ellos llegaban. Entonces, tenían sus métodos. Un poquito me ayudaron a esa remesa de la cual te hablo de $250. Y por supuesto, de esos $250, $50 se extraviaron. Creo que ellos los encontraron. Pues sí, Claro. es, es parte de las comisiones. Bueno, pues el filipino pedote, cuando vio a los policías, porque le enseñaron la charola, el huevo, como le decimos en México, le enseñaron la charola de policías, y el filipino, bien pedo, se les acerca y les dice, help me, porque él creía inocente que la policía lo iba a defender. Estaba en Venía a México, ayudarlo, claro. no, seguramente en la isla de Creta, donde tú estabas. Exactamente. Sí, no, la verdad que en México desafortunadamente es un poco triste, pero la percepción que tenemos de un policía de calle es muy distinta. Digo, a cualquier niño en cualquier parte del mundo lo educan de que si necesita ayuda, pida ayuda a un policía. Excepto en Aquí, México. desgraciadamente, eso ha ido cambiando porque no nos sentimos nada protegidos con un Hay policía. de todo, pero desafortunadamente la mayoría es corrupta, ¿no? No todos, pero la mayoría lo es. Muy bien. Voy a pedirle al público que está viéndonos el día de hoy que hagan sus preguntas. Normalmente lo que hacemos es, yo te invado de preguntas, pues un poco dirigidas de acuerdo al tema, pero también procuramos que la gente haga sus preguntas y hoy quiero hacer algo un poquito diferente.
Voy a pedirle a la gente, creo que sí está habilitado, Javi, el que levanten la manota, para que le abramos el micrófono a 2 personas, nada más a 2 personas, y que hagan una pregunta a Genaro. Le pueden preguntar qué chingados hizo durante las 2 a las 4 de la mañana en la isla de Creta, porque eso no lo dijo. Y yo creo que en un puerto, con un chingo de calor en Europa, no estuvo de vigía todo el tiempo, pero eso dejémosla ahí. Mira, ya lanzó una Eduardo Rosas, ay, me imagino quién es. Hola Genaro, un gusto saludarte. En el proceso de autorización, ¿cuál crees que fue el reto más grande de entre toda la documentación que se realizó? Bueno, Eduardo, la verdad que tengo que reconocer que fue un excelente colaborador y miembro del equipo en el expediente que pusimos para presentarlo ante la comisión. Y no me va a dejar mentir, Eduardo, yo creo que los manuales. ¿Cómo olvidarlos, Eduardo nos Puta ayudó madre. con algunos manuales y la verdad que pues hoy en día todavía yo creo que en retrospectiva la parte más complicada era poner en papel, obviamente, todos los procesos, ¿no? Para cada una Yes. de las áreas. Hoy en día, y pues bueno, estamos apenas poniéndolos en práctica, pero yo creo que es, desde el punto de vista de revisión, también yo creo por parte de la comisión como por parte de la promovente, que somos nosotros, el tema de manuales, y yo creo que en particular el manual de PLD. El Uf, manual de PLD. fíjate que mucho se ha dicho, Genaro, mucho se ha dicho, que el gran talón de Aquiles de las entidades que han solicitado autorización para organizarse y operar como IFPES o IFC ha sido prevención de lavado de dinero. Eh, Hay muchísima gente que cree que no se puede lavar dinero, por ejemplo, con remesas, ¿no? Pues ¿cómo se va a lavar? Seguramente por aquí anda una persona que está en el área de compliance de un transmisor de dinero muy importante en México, bueno, en el mundo, y establecido también en México. Es impresionante la forma en la que puede existir lavado de dinero, pero brutal. Te voy a contar una anécdota que me contaron a su vez. No voy a decir la institución, pero va a ser muy obvio. La persona que me lo contó era parte del equipo de cumplimiento, estaba en una auditoría en sitio en Tijuana. Y lo que él nos contó es que veía, estaba en una sucursal. No te sé decir exactamente cómo era la distribución de la sucursal físicamente, pero estaba de manera, él ubicado de manera que veía la gente que entraba y salía al patio de la sucursal. Y entonces él empezó a ver, estoy hablando de un compliance de un banco que era un agente autorizado de un transmisor de dinero. Es decir, piensen en, por ejemplo, Electra Construction Union, por decirles algo. Sí, Eso sí, es sí. un transmisor y ahora se llaman también personas jurídicas coadyuvantes. Bueno, él empezó a ver que entraba y salía de tiempo en tiempo un cuate, te voy a describir cómo me lo describió. Traía short largo con calcetas blancas hasta las rodillas, zapato tenis blanco, una playera de béisbol, tatuado hasta la cara y una gorra al revés. Y una cadena, ¿te faltó? Claro, seguramente, ¿no? Y I am cholo. Entonces iba y venía, de tiempo en tiempo, iba a cobrar una remesa y se iba. Y llegaba, no sé en cuánto tiempo, pero era poco, o sea, me decía, hace cuenta a los 20, 30 minutos, Pepe. Y le llamó la atención que entrara y saliera. La sucursal estaba ubicada en un centro comercial en Tijuana, y entonces me cuenta que él salió y se asomó, se fue a fumar un cigarro al estacionamiento, y se asomó para ver dónde estaba este cuate, ¿no? Porque claramente ¿O de dónde andaba por venía? ahí, ¿Dónde? Sí, sí. claro. Y lo que dice, escúchate esta, ¿eh? Esa me la contó. No sé si le puso crema o no, pero es una persona bien seria, que no es hocicón. Me dijo que él salía al estacionamiento y se iba pues, casi a donde terminaba, y había una camioneta van. Se metía y salía. Y en una de esas que vio que se metió, o sea, la primera vez, abren la puerta de la van, la camioneta van, y estaba repleta de chavas. Entonces iba, agarraba una, la pasaba a otro carro y se regresaba a la van. Y entonces otra vez pasaba, después de un tiempo. ¿Qué era lo que dedujo? Que estaban pagando pues, exoservicios bajo la pésima y asquerosa trata de blancas, ¿no? Claro. Entonces, los contactaban, les pagaban,
él iba y recogía el dinero y ya que lo recogía ya les mandaba a la chava. ¿Qué tal? Eso entre otras miles de cosas, ¿no? Me han hablado de temas de fondeos de ISIS, de Chiapas, es algo bastante particular en México, Oaxaca, hablando de la gente que no cree que se pueda lavar dinero cuando está pulverizado, ¿no? Pues, al contrario. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer No, preguntas? yo creo ahí un poco redondeando lo que dices, en lo que sale alguna otra pregunta. Yo creo que el tema de PLD y el tema eh, de tecnología son claves en FinTech. Es definitivo, digamos. No Claro. podemos bajar la guardia en ninguno de los dos. Temas tecnológicos y temas de prevención del lavado de dinero son torales. Yo creo que ahí el chiste es que de alguna manera pues trataron de usar el traje que tenían para el resto de las instituciones financieras pues entre las prisas y las presiones, pues había que el niño ya tenía que hacer la primera comunión y había que vestirlo, ¿no? Entonces, Sí. ese ha sido un poco, yo creo, el resultado. Y yo la verdad que tengo confianza y espero que las autoridades, después del diálogo y de la revisión que se ha hecho de todas las solicitudes que han recibido hasta el día de hoy, pues de alguna manera pues tengan una sensibilidad un poquito mayor de cómo podemos moldear y mejorar ese traje para las nuevas instituciones financieras fintech, ¿no? Eh, Muy bien, otra pregunta que hacen aquí, Javier Montaño. ¿Qué opinas del uso de cripto para hacer remesas y si crees que llegue a poder utilizarse en México de una manera ordenada y regulada? Yo creo que es lo que sigue. Yo creo fervientemente en que las cripto van a romper esa barrera y van a empezar. Ya hay algunos esfuerzos y ya hay algunos casos. Nuestro wallet está listo, digamos, para recibir monedas extranjeras o criptos. Digo, no hay una diferencia, pero yo creo que dado el revés que dio Banco de México con el tema de criptos y bajo el esquema que están obligando ahorita a operar a la empresa líder en esta cuestión, yo creo que estamos lejos de que México regulatoriamente permita el uso de remesa, el uso de criptos en remesas. Ahora, dado que somos un corredor importantísimo y la cantidad de dinero que se maneja, pues bueno, seríamos un candidato ideal. El chiste es que las autoridades, pues bueno, verdaderamente se sienten y vean la manera de cómo sí se puede, ¿no? Porque, las autoridades financieras siempre viven desbordadas, y te lo digo por experiencia, ¿no? Es tema tras tema, porque no nada más es lo nuevo, sino es cómo administras lo que ya tienes. Y cada vez ha crecido más el número de supervisados. Pero yo creo que sí es bien importante que se armara un equipo en donde tanto reguladores como el sector pues empezaran a platicar de cómo podemos ir hacia esa dirección, ¿no? O sea, hay forma de hacerlo, no vamos a ser los primeros, pero tampoco creo que debemos ser los últimos. Entonces, yo creo en que se debe armar, pues la ley prevé ahí un esquema de participación y de diálogo entre privados y reguladores, pues Eh, yo creo que debe ser un tema en la agenda, ¿no? Debe ser un tema en la agenda y ojalá alguien que nos esté escuchando, pues pase el tip. Oye, Javi IT de LSA, ábrele el micro, porfa, Javier Montaño. Quiere hacerle una pregunta adicional a Genaro. Adelante, Javi. De exregulador a exregulador, además, ¿no? Seguramente algo te va a consultar porque en tantos años no creo que haya aprendido mucho él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo No, no? sí, sí es buenazo el Montaño, como Listo, ya está. Si quieres activar tu micrófono, Javi. los tocallitos. Listo. Javi ¿Me Montaño, escuchan? listo para escucharte. Ya oímos tu aguardientosa y fea voz. Gracias. Buenos días, Genaro. Un gusto. Igualmente, Javier. Oye, aprovechando un poquito tu experiencia y tu background y obviamente dándole seguimiento a la pregunta que te acabo de hacer.
en una visión de exregulador y ahorita que tienes la experiencia de fintechero en esa materia, ¿cómo ves la postura que está teniendo ahorita el Banxico para esta aceptación de las cripto y Ok. obviamente en relación con tu negocio? ¿Eh? No, más allá de politizar, mejor verlo por el lado de qué nos estamos perdiendo al no acelerar esas mejoras o esas disposiciones que hacen falta desde una perspectiva más de negocio que le puede dar un beneficio al país. Pues mira, la verdad que, y digo, tú mejor que nadie lo sabe, Banxico siempre es el más reticente a lo nuevo, ¿no? Y bueno, es su formación, tienen sus razones, tienen sus responsabilidades, pero yo creo que en este caso, digo, dado el contexto que estamos viviendo y que las cosas se van a acelerar, ¿no? Definitivamente este tema de la pandemia va a acelerar muchísimo el tema digital y el tema de cashless society, de una sociedad sin manejo de efectivo. Pues deberían abordar el tema. Yo creo que la manera en que se está manejando ahora, lo único que estás fomentando, y no sé si te refieres a cómo lo resolvieron para verdaderamente darle la vuelta y no entrarle al tema que es verdaderamente regular a las criptomonedas en México, pues lo único que va a generar es que pierdas la oportunidad de ser el centro de la administración de criptomonedas, porque pues, los servicios se pueden ofrecer como se están ofreciendo hoy en día, pues desde Malta y ahí obviamente pierdes el control. Pierdes el control. Yo creo que pierdes más teniéndolos lejos que teniéndolos cerca. Ahora, teniéndolos cerca, pues implica trabajo, implica regulación, implica reuniones. Pero pues eso es lo que toca hacer. Eso es lo que toca hacer. Yo creo que podríamos estar perdiendo una gran oportunidad de que México sea un hub de criptos. Digo, hoy en día que ya estamos, digamos, catalogados como un país de vanguardia por tener un marco regulatorio como el que tenemos, perder la oportunidad de ser el hub de criptos en América Latina porque la verdad que la bronca se la avienten en Malta o se la avienten en Gibraltar, ¿no? Yo espero que reaccionemos. Ahora, el contexto que vivimos, pues obviamente trae muchos temas prioritarios y este debería estar en la lista. Este debería estar en la lista de criptos. Muchas gracias, Genaro. Oye, Javi Montaño, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué en tu foto apareces con unas flores al lado de tu oreja? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿O un comunicado que tengas? Y seguramente ya se durmió, o es monoproceso y está respirando. No, le Está apagaron cerrado mi micrófono. Ah. Bueno, ¿por qué tienes flores en la oreja? En tu foto. No está habilitado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí está ya. Ya te ¿Me escuchamos. escuchan? Sí. Ah, precisamente porque sabía que era para las mañaneras de LSA y que tú estás en plena primavera, entonces era un poquito más el mood Si intentas gustarme, precisamente. eres horrible, no hay forma y eres casado. Respeta. De hecho, era parte de lo que le iba a decir a Genaro. Ten cuidado con tus amistades. Seguramente Pepe se imaginó ese puerto estando él ahí. Idiota. Que tengan buen día. Igual, sigue conservando esas flores que te lucen también, ¿eh? Ahora déjate un poquito el cabello más largo. Genaro, finalmente para terminar, o para ir terminando con esta entrevista después de la desagradable incursión de Montaño en esto. Ah, bueno, hay dos preguntas más antes de irme para allá. Dice Alejandro Ruiz, buenos días a todos. ¿Qué tan importantes se volverán las remesas en México después de la pandemia y qué impacto positivo tendrá en su economía? Pues bueno, aquí desafortunadamente la crisis que se avecina a nivel mundial, pues va a ser pareja para todos. Ha habido casos cuando, por ejemplo, pues México ha estado en crisis, Estados Unidos no está en crisis, está en otro ciclo,
y pues las remesas suplen de manera importante el desbalance que sufren las familias o la pérdida de empleo o pérdida de ingreso que sufren las familias en México. Aquí el problema es que a nivel mundial pues nos va a pegar, y Estados Unidos obviamente pues ya se empieza a percibir, pues va a sufrir bastante, ¿no? Entonces, pues primero, yo creo que México va a ser desde el punto de vista de ingresos y en el corredor este que hablábamos tan importante entre México y Estados Unidos, pues digo, va a sufrir mucho, y la población que depende, que es, pues hablaba yo de 1.7 millones de hogares que dependen de las remesas para gastos de manutención, el 80%. Imagínate el golpe que va a ocasionar. Pues bueno, va a ser desastroso. Desafortunadamente, además, todos estos en ambos lados de las fronteras son informales. Entonces, si hay pocos apoyos en general o muchos apoyos, ¿no? Como lo está viendo en Estados Unidos, pues esta gente no entra dentro de los apoyos. Entonces, no va a haber sustitución de ese flujo. Eso es algo grave. Va a ser muy interesante ver el comportamiento del siguiente trimestre, ¿no? Desde luego va a haber una baja, pero va a ser importante ver qué tanto cae, y desde luego, pues bueno, el impacto en las zonas que dependen. Hay zonas, hay municipios que dependen en un 50% del ingreso de las remesas, ¿no? En México. Entonces, sí va a ser notable. Por acá, Jonathan Chirinos. Saludos, Jonathan. Otro abogado de Plaza de Vital. Él estaba en Querétaro. ¿Qué solución propondrían para que la población tenga la confianza para ingresar a este servicio tecnológico? Va de nuevo. ¿Qué solución propondrían para que la población tenga la confianza para ingresar a este servicio tecnológico sin que el gobierno abuse en cuanto a la fiscalización? Bueno, yo ahí me voy a meter un poquito en el modelo de Plata. Plata en Estados Unidos lo que hace es reclutar a empresas que contratan migrantes mexicanos que envían remesas a México. Entonces, parte de su salario o su salario completo se les paga en la aplicación. Ellos, una vez que tienen un saldo, disponen de él y hacen el envío en una transferencia persona a persona. Lo que pretendemos en México, y es la parte, digamos, humana del proyecto de Plata, es que la gente el receptor de la remesa en su aplicación de Plata en México, pues normalmente el comportamiento de la gente que recibe la remesa es inmediatamente ir al centro y sacarla, al centro donde normalmente acude, sacarla en efectivo, y a veces pues caminar kilómetros porque hay que desplazarse con dinero en efectivo. Entonces, la idea que tenemos es que poco a poco la gente, el wallet de Plata también incluye el pago de servicios. Entonces, lo que pretendemos es que la gente, conforme vaya recibiendo dinero y se dé cuenta que desde la misma aplicación puede hacer el pago de luz, puede hacer el pago puede hacer compra de tiempo aire, puede hacer el pago del pedido de Tupperware o de Avon que hizo la señora, poco a poco van a irse involucrando en decir, bueno, si yo mantengo un pequeño saldo en el wallet para imprevistos o para mandarle tiempo aire a mi hijo que está en otra localidad, etcétera, la gente de manera natural, poco a poco, empezará a sentirse con más confianza de mantener un pequeño saldo porque sabe que lo puede usar. Entonces, la verdad que ese es el modelo que tenemos, y esperemos, digamos, poco a poco incorporar lo que no queremos es que la gente saque completamente su dinero y se lo lleve a su casa y lo ponga abajo del colchón. De alguna manera que administre esa remesa, ¿no? Y obviamente en el futuro, pues quisiéramos también poderle incluir productos de inversión, otro tipo de productos, a una tarjeta a lo mejor de débito, etcétera, etcétera, compras en línea. Pero el primer intento es que la gente no saque la remesa al 100%, que empiece a guardar un pequeño saldo y que con ese saldo empiece a hacer operaciones desde su teléfono. Esa es un poco la intención que tenemos, y es como creemos y queremos que la gente vaya tomando cierta confianza del uso de medios electrónicos, ¿no? Sobre todo a ese nivel socioeconómico. Bien, gracias, Jonathan. También saludos, hermano. Alfonso Morquecho pregunta, en 2008, muchas empresas internacionales con sucursal en México, como los bancos,
decretaron utilidades para repatriar liquidez a sus matrices. ¿Este fenómeno consideras se repetirá en esta crisis, siendo mayor el dinero que sale que las remesas que entran? Vámonos. Buena. Bueno, la verdad que ahí incluso nos tocó a nosotros, yo estaba en Proco Fiscal, cuando Banamex fue de los bancos que sacaron dinero de México para poder tapar los hoyos y los faltantes de capital que tenían en Estados Unidos. Y la verdad que el dinero que se mandó no alcanzó. Por eso Estados Unidos el gobierno, la Fed tuvo que salir al rescate. Pero bueno, fue la primera reacción y es una reacción normal desde el punto de vista de un grupo corporativo, ¿no? Y eso no está impedido. Hoy en día, tanto en esa ocasión como en esta ocasión, ya se mandó una circular a todos los bancos para decretar el no pago de utilidades y obviamente mucho menos la repatriación de las mismas. Esto a fin de preservar capitales en los bancos, ¿no? Es una medida, digamos, precautoria, no es obligatorio, sin embargo es una sugerencia que hace el Banco de México a todos los bancos y ya la hizo para efectos de que los bancos no decreten pago de utilidades y mucho menos envíen utilidades al extranjero. Esto pues con el fin de preservar capital. Ahora, eso lo ha repetido mucha gente y sobre todo pues conocedores. No estamos en una crisis financiera, ¿no? Y eso es bien importante. No estamos en una crisis financiera. Los bancos están bien capitalizados, los bancos están arrancando programas en donde están haciendo las reservas correspondientes pues, para poder dar todas estas facilidades que se están dando a los usuarios y a los clientes de los bancos para poder, pues bueno, aplazar pagos, diferir pagos, etcétera, etcétera. Pero no estamos frente a una crisis financiera y queremos evitar una crisis financiera. Porque no, digamos, esto de la pandemia, pues bueno, pues una vez que salgamos del tema médico, del tema, digamos, infeccioso, obviamente lo que sigue es una recuperación económica o buscar la manera de cómo recuperarnos económicamente porque pues la economía está sumamente deprimida. Pero eso no implica que tengamos una crisis financiera. Entonces es bien importante distinguir 2008, que sí era una crisis financiera, al periodo actual, ¿no? Ahí sí estuvo feo. Muy bien. Muchas gracias, Genaro. Pues para despedirnos, como sabes, y ya es tradición, hay alguien que te quiere preguntar algo. La pregunta de el profesor, el San Profesor. Muy bien, me he vuelto fan ya de esa serie, ya la vi con mi hijo, la verdad que estamos esperando la siguiente temporada. Hay 3 villanos en el mundo. El hijo de puta del papá de Luis Miguel, de Luisito Rey. De Luisito Rey. El segundo es Gandía, maldito perro asqueroso. Y el tercero es Jerry Krause, ahora en la de Michael Jordan. Hinche gordo canijo. Pero, a ver qué me pregunta el profesor. El profesor te pregunta, ¿quieres una pregunta profesional, personal o sorpresa? No sé, contigo la verdad que sí me da miedo. Sí me da miedo la personal, ¿eh? No te voy a comprometer, tú suéltate, pregúntale a Montaño. Bueno, la que tengas primero en la lista. Órale. Del 1 al 10, siendo el 10 mucho dinero, ¿cuánto dinero te hubiera quitado el policía en la isla de Creta por faltas a la moral esa tarde de puerto? No me hubiera quitado nada porque los policías en Grecia no son corruptos. Más bien hubiera pasado las vacaciones en una celda. Ahí está la respuesta. Por faltas a la moral. Yo sabía, a huevo, yo sabía. Muy bien. Oye, Genaro, qué charla tan agradable. Tiraste un buen... Voy a redondear para terminar varios datos que diste que me dejaron, pero de veras, bien sorprendido del tamaño de las remesas. Los datos que tiraste fueron 36,000 millones de dólares de flujos en divisas. 94% vienen de Estados Unidos. México es el corredor más importante. China e India antes que México en recepción de remesas y después le sigue Filipinas. 1.7 millones de receptores de remesas, principalmente en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla. El costo promedio de una remesa es del 7% y en México es del 5.7%.
en un promedio de 210 de 21 a 30 dólares. Vaya que México tiene un enorme potencial. El costo que está cobrando es menor al costo promedio de entrada y además, pues estamos cruzando, estamos en la frontera del país más importante del mundo para estos propósitos, ¿no? Entonces, les deseamos mucho éxito a iPlata, en serio. Creo que lo hemos dicho al interior de LSA, es una de las más potentes fintechs que conocemos y el tamaño que creemos que tiene de crecimiento en México es enorme. Conocen el sector de remesas, lo hacen, es muy loable además cómo lo hacen y pues lo mejor de todo, ¿no? Está dirigido por abogados, porque hasta donde yo entiendo Jeff es abogado, Jeff Cooper es Es abogado. correcto. El fundador es abogado, así es. Así es. Y tú eres abogado y todos somos abogados y así para que se eduquen Montaño y nuestro Javier que se ataca porque es ingeniero y bueno, la verdad es que FinTech es tan padre que es multidisciplinario, ¿no? Es una labor. Ah, bueno, y además Sebastián, es abogado también. Tu co-owner, es abogado también, sí es cierto. Es de los abogados más hippies del sector que conozco, además. Exactamente. Y paso, exactamente. ojalá me esté oyendo y un abrazo. Gracias, Genaro, por no, haber... pues yo la verdad que agradezco la invitación. Igualmente, un fuerte abrazo para Jorge, Raúl y para ti. Gracias, la verdad que me la pasé muy, muy divertido y espero pues que la gente se haya llevado temas de utilidad, ¿no? Muy educativa tu plática, muy, muy educativa, muy padre, muy sana, muy fluida. Te agradezco mucho. Por ahí Sergio Marín ya se volvió loco. Muchísimas gracias, Genaro, por todo. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Seguimos en contacto. Pues gracias. Creo Y que esperemos sí. Gracias a todos. que pronto tengamos noticias de la comisión, ¿no? Primero Dios. Oye, tus redes, Genaro, las redes de iPlata y tus redes. Es eplata.com.mx. Muy bien. ¿Y tus redes? ¿Dónde te encontramos? Y mis redes son @eplata.com. Perfecto. Y Genaro Alarcón en LinkedIn. Nuestras redes son todas LSA Advisors, @LSA Advisors, Twitter, LinkedIn, Facebook y desde luego Instagram. En Twitter es LSA Advisors _ ahí nos encuentran. Muchas gracias a todos por su participación. Volvimos a romper récord de participación. Muchos me dijeron, Genaro, sábete. Me escribieron por WhatsApp y me decían, ¿es Genaro Alarcón Benito el que estuvo en Procup? Pero varios me escribieron, sí es él. Así que ya te estás convirtiendo en una celebridad. Y gracias por su además te atención, ubican con mucho respeto, déjame decirte. No, muy amable. Eres muy amable. Incluidos nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que participaron, a los que preguntaron y pues desde luego, gracias a ti y a tus conejos, en especial a Pedro. Gracias por la oportunidad y el foro. Gracias, Genaro. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de aguantarnos. Hombre, un placer. Gracias, Genaro. Hasta luego.